¿Qué tal, amiguitos? En este videito vamos ahora a resolver este problemita. A ver, dice lo siguiente. Se tiene un sistema masa-resorte, el que puedes observar acá. M y K desconocidos. M es la masa del objeto y K es la constante del resorte. Sobre una superficie lisa como se muestra en la figura. Se presenta la gráfica de velocidad versus tiempo. Aquí está, ¿no? La gráfica. Acá está la velocidad, aquí está el tiempo. La velocidad metros por segundo, tiempo en segundos. Para dicho sistema, dice, tenemos que hallar lo siguiente, bueno, lo que pide, ¿no? A, B, C, D. Pregunta A dice, debemos determinar la velocidad de la masa en función del tiempo. Ok, para hallar la velocidad en función del tiempo, podemos hacerlo de dos formas. Uno, calculamos la posición en función del tiempo y luego derivamos y hallamos la velocidad. O dos, conociendo la forma de la velocidad, reemplazar los datos que están acá. En este caso, optaré por la segunda forma, o sea, hallar la velocidad directamente. Porque básicamente en este caso lo que tenemos como dato es la gráfica de velocidad versus tiempo. Si tuviese como dato la gráfica de posición versus tiempo, comenzaría hallando la posición y luego derivaría, ¿de acuerdo? Pero en este caso la gráfica es velocidad versus tiempo. Ahora, hay que reconocer qué podemos rescatar de una gráfica velocidad versus tiempo. Si recuerdas el video que hemos visto en la parte teórica de gráficas de movimiento armónico simple, que por cierto dejo el enlace en la descripción. Debes recordar que en una gráfica velocidad versus tiempo podemos reconocer la rapidez máxima. La rapidez máxima siempre ocurre aquí en los picos. Significa que esta cosita corresponde a la rapidez máxima. O sea que esta cosita de acá es justamente la frecuencia angular natural por la amplitud. ¿De acuerdo? Y esta expresión que ves acá justamente aparece aquí en la ecuación de velocidad. Por lo tanto, ya tengo esta cantidad. Me faltaría hallar solamente 2 más W sub 0, la frecuencia angular natural, y este angulito de fase inicial. Y a ver, continuemos analizando. En esta gráfica también podemos reconocer el periodo. ¿Este es el periodo? No, ese no es el periodo. Recuerda que el periodo es el tiempo que tarda en repetirse la gráfica. En este caso, por ejemplo, podemos analizar este punto. Este punto de acá. Me doy cuenta que a partir de este punto la gráfica empieza a generarse, digamos, ¿no? De esta forma. Y después en este punto la gráfica vuelve a repetirse, ¿cierto? Porque mira, a partir de acá vamos de 0,4 a su valor 0, luego a su valor menos 0,4, su valor 0 y más 0,4, ¿cierto? Y a partir de aquí la gráfica se repite, 0, menos 0,4, 0, 0,4 y así. Por lo tanto, el tiempo que transcurre entre este punto y este punto es el tiempo que tarda en repetirse la gráfica, que visto en el movimiento armónico simple, es el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa o en repetirse el movimiento. Por lo tanto, este tiempo de acá es el periodo, que como te puedes dar cuenta del dato, no corresponde a este valor, porque este valor, que es 3 pi medios, es desde acá hasta acá. Si yo conociese este valor de acá, ya tendría entonces el periodo, ¿cierto? Ya, pero este valor lo podemos conocer, sí lo podemos conocer. Porque como te mencioné, en la parte teórica hemos visto que esta partecita de acá es igualita a esta partecita de acá. Todo esto recuerda que corresponde a medio periodo. Por lo tanto, esto corresponde a un cuarto de periodo y a un cuarto de periodo. Acá de la misma forma, esto también sería un cuarto de periodo, porque básicamente esta gráfica y esta gráfica son de la misma forma, solamente que esto está invertido, ¿cierto? Está hacia arriba, esto está hacia abajo. Un cuarto de periodo. Y ahora sí podemos observar del gráfico, que por cierto para la pregunta A, podemos observar del gráfico que el periodo T más este pedacito de acá, T cuartos más T cuartos, T cuartos más T cuartos. Ya, ahora sí, todo eso, este T más T cuartos, es todo este tiempo, ¿no? Que es 3 pi medios. Ya está. A ver, de ahí vamos operando. Aquí quedaría T medios más T, 3T medios. Y eso es igual a 3 pi medios. Y de ahí te das cuenta que ya tenemos el periodo, que es igual a pi segundazos. Y recordemos que con este periodo podemos hallar la frecuencia angular de oscilación, o también llamada frecuencia angular natural. Y esto es 2pi entre el periodo de oscilación. Pero el periodo de oscilación ya sabemos que es pi, lo acabamos de calcular, ¿no? Aquí está. Por lo tanto, la frecuencia angular es 2 radianes por segundo. ¿Ok?
Hasta el momento entonces ya conozco esta expresión de acá. Ya sé que vale 0,4. Ya conozco la expresión que está acá. Ya sé que vale 2. Me faltaría hallar este valor de acá. Y este valor, recuerda que se determina con una condición del problema. O sea, me tiene que indicar el problema alguna velocidad en algún instante para poder evaluarla aquí. Ya bueno, el problema literalmente no lo indica, no está escrito acá. La gráfica sí te muestra la velocidad en cierto instante. Esta velocidad de acá, que vale 0,2 en el instante inicial, o sea, en t igual 0. Con ese dato vamos a poder hallar justamente el ángulo que está acá, ¿de acuerdo? Escribamos entonces cómo es el vector velocidad. Esta es la velocidad, ¿cierto? Que vamos a colocarlo así con x puntito. Ya, x puntito en función del tiempo. Vamos reemplazando ya, porque ahí está la ecuación. Será entonces menos, ¿no? Acá hay un menos, mira. Ya, w sub 0 por a, eso es 0,4. 0,4. Listo. Luego tenemos por aquí seno. Seno de la frecuencia angular por el tiempo. La frecuencia angular es 2, sería 2t más phi. Listo, ya está. Con eso ya tenemos la forma. Ahora evaluemos este puntito para el instante 0. Ya, digamos lo siguiente, la velocidad en el instante 0. Ya, en el instante 0, esta parte quedaría tal cual está. Acá sería seno, y aquí hay que tener cuidado porque acá sería 2, pero el tiempo evaluado en 0. O sea, sería 2 por 0, ¿cierto? 2 por 0, más ese angulito phi. Ya, así quedaría entonces esta parte. Pero podemos reconocer del gráfico que la velocidad, recuerda que x puntito es la velocidad en el instante inicial, o sea acá, vale 0,2, 0,2. Ya, a partir de ahí entonces vamos escribiendo, ¿de acuerdo? Esto va a ser así, mira, va a ser seno de este angulito, ¿no? Que es phi. Ya, seno de ese angulito. A ver, pasaría esto acá a dividir, sería 0,2 entre menos 0,4. Eso es menos un medio o menos 0,5. Ya, de aquí debemos hallar el angulito phi con la calculadora. Bien, a ver, vamos con la calculadora. Aquí está la calculadora. Ya, primero, lo que debemos hacer, recuerda, es hallar el ángulo phi, pero este ángulo phi tiene que estar en radianes. Lo que voy a hacer entonces primero es colocar la calculadora en radianes. Para eso colocamos aquí Shift y Setup. Buscamos la opción 4 de radianes. ¿De acuerdo? Probamos. Colocamos seno de pi medios. Si eso de ahí me sale 1, significa que el ángulo que está recibiendo está en radianes. ¿Sale 1? Sí, está en radianes. Ahora vamos a resolver esto. Colocamos de la siguiente forma. Seno, colocamos aquí alfa, ¿de acuerdo? Para colocar una variable, una incógnita que voy a hallar. Alfa x, de esa forma. Ahí está el seno de x. Ya. Ahora colocamos alfa otra vez y colocamos igual. El igual que está acá, ese igual. ¿Listo? Y colocamos aquí menos un medio. Ya. Ahora voy a colocar aquí Shift Solve. Aquí debemos indicar a partir de qué valor la calculadora va a empezar a probar para saber para qué ángulo se verifica esta ecuación de acá. Ya. Vamos a colocarle 1. ¿De acuerdo? 1, suficiente. Colocamos ahora sí aquí igual y ya está. Para ese valor verifica. Significa entonces eso, que el ángulo phi que estás viendo por acá, este ángulo phi, es igual a 3,665. 3,665 radianes, ¿de acuerdo? Pero te comento que no es el único ángulo. No, siempre van a haber dos ángulos que verifican este tipo de ecuaciones. Debemos buscar el otro ángulo. Para buscar el otro ángulo vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí otra vez Shift, Solve, y aquí le voy a colocar el valor de pi, ¿de acuerdo? Colocamos Shift y colocamos pi. Con ese valor vamos a probar. O sea, estamos hablando, recuerda, con 1 y con pi. Ya, damos a igual. Sale lo mismo. Ya, no hay problema, no te asustes. Seguimos probando, ¿de acuerdo? Hemos probado 1, hemos probado pi. Vamos a probar ahora 3 pi medios, ¿de acuerdo? Seguimos acá, mira, Shift, Solve, 3 pi medios. Ya, damos igual. Sale otra vez lo mismo. No te compliques, no te preocupes. Seguimos buscando. Shift, Solve, ahora 2pi. Ya está, damos igual. Ahí está el otro valor. Siempre pruebas de esta forma para que puedas hallar todos los valores. Más de 2pi no va a salir. Va a ser para probar con 1, con pi, 3 pi medios y 2pi. Siempre va a salir ahí las dos respuestas. No te preocupes por eso.
Colocamos aquí entonces el otro valor que es 5,76, puede ser. Ya, entonces el angulito phi es igual a 5,76 radianes. Ahora surge la gran pregunta, ¿no? ¿Hay dos respuestas? No, no pueden haber dos respuestas porque la gráfica de velocidad versus tiempo es única. Si hubiesen dos respuestas implicaría que hubiesen dos gráficas, lo cual es absurdo, no solamente es esta gráfica de acá. Significa entonces que debemos ver la forma de poder descartar uno de ellos, porque uno no es el correcto. Ha salido porque esta ecuación le verifica los dos ángulos, pero estos dos ángulos no describen este gráfico, solamente uno de ellos describe el gráfico real. Ya, ¿cómo vamos a hacer para poder hallar el ángulo real, el correcto? Debemos aplicar un poquito de matemática. A ver, en este caso, ¿qué es lo que vamos a aprovechar? Vamos a aprovechar el hecho que sabemos que esta gráfica presenta intervalos de tiempo en los cuales la gráfica, digamos, crece y la gráfica decrece. O sea, la cantidad, el valor de la velocidad, su magnitud aumenta y disminuye. Ya, ¿cómo se aprovecha eso matemáticamente? Con la pendiente. Lo que pasa es que fíjate que en este puntito de aquí, la pendiente de la recta tangente es negativa en ese punto, ¿cierto? O sea, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo en ese punto es negativa. ¿En este punto también es negativa? No, en este punto es positiva. Para cada puntito la derivada tiene un signo diferente. Para estos puntos, por ejemplo, la derivada es negativa. Correcto, pero ¿por qué es negativa? Por la pendiente. Recuerda que la derivada de una gráfica, de una función, siempre es la pendiente de la recta tangente. Y cuando la recta tangente está, digamos, inclinada hacia la izquierda, su pendiente es negativa. Justamente este dato de acá es el que voy a utilizar para poder analizar estos signos. Mira, atento a esta parte. Vamos a hallar primero esta derivada, que básicamente es la derivada de esta cosita, ¿no? Porque recuerda que L es la velocidad. L es la velocidad. Ya está. Entonces vamos a hallar la aceleración. Bueno, la derivada. Ya, a ver, se sabe por aquí. Se sabe. A ver, se sabe. Vamos a calcular, ¿ya? La derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Ya, derivemos esta partecita de acá. Derivando. Este 2 sale, me quedaría como menos 0,8. El seno se convierte en un coseno, coseno de 2t, más ese ángulo phi que no conozco. Ya, esa es la derivada, ¿correcto? De esta forma es la pendiente de la recta tangente en cualquier parte de la gráfica. En este caso en particular voy a analizarlo en t igual 0. Indicamos por aquí, analizando en t igual 0. Ya, muy bien. Derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Ya, analicemos esta cosita para t igual 0. Sería menos 0,8 coseno, esto de acá vale 0, no evaluando para 0. Coseno de phi. Ya, ahora sí, aquí viene la parte delicada. Reconozcamos que esta cosita para el instante 0, acá, es negativo, ¿no? Pendiente negativa. Por lo tanto, esto es negativo. Si esto es negativo, significa que esta parte también es negativa. Ya por acá hay un signo menos, significa que esto es positivo, ¿cierto? Por lo tanto, esto de acá obligatoriamente tiene que ser positivo. Te comento, solamente uno de ellos dos me va a generar que el coseno de ese ángulo sea positivo. Veamos cuál es. A ver. Vamos con la calculadora. El primero, probamos el primero, el de acá. A ver, coloco coseno de 3,665. Ya, ¿eso cuánto sale? Negativo, no cumple. Descartado entonces este ángulo. Este ángulo no es. Probemos el otro ángulo. Vamos a ver, debe cumplir ese. Coseno de 5,76. Eso es ese valor y es positivo. Por lo tanto, el de acá es el que cumple. Y por lo tanto, él es el ángulo correcto en este caso. ¿Listo? Ahora sí, como ya sabemos eso, tenemos la respuesta para la velocidad. Así es. Ahora sí ya tenemos la velocidad en función del tiempo. A ver, voy a poner esto un poquito más arribita, ¿ya? Ahí. Para poner aquí la velocidad, aquí abajito, ahí va la velocidad. Escribamos la velocidad en función del tiempo, o también llamado X puntito. X puntito en función del tiempo. Ya, esa cosita de ahí
es esto de acá. Sería entonces menos 0,4 seno de 2t. Más el ángulo phi que queda por ahí, y ese ángulo es 5,76. Más 5,76. Ya, y esta cosita recuerda en metros por segundo, porque así está la velocidad de acá, en metros por segundo. Y esta es entonces la respuesta para la primera preguntita. Me pide la velocidad en función del tiempo. ¿Listo? Muy bien, sigamos con la preguntita B. Bien, a ver, la preguntita B nos dice que debemos hallar la posición en función del tiempo y realizar su gráfica respectiva. Ya, aquí está la posición en función del tiempo. Básicamente todo lo que está ahí ya lo conozco, ¿no? La frecuencia angular natural la tengo, lo hay en la parte anterior. El ángulo de fase también lo tengo, es el que está acá. Solamente me faltaría hallar la amplitud. Pero la amplitud la podemos hallar con el dato que está acá, ¿cierto? Vamos a ver entonces por este lado. A ver, pregunta B. Podemos observar del gráfico, el gráfico que está acá, que W sub 0 por A, que es la frecuencia angular por la amplitud, esto es igual a 0,4, ¿correcto? Metros por segundo. Ya sabemos nosotros que esto de acá lo hemos hallado en la parte anterior y esto vale 2. A partir de ahí ya tenemos la amplitud. La amplitud es igual a 0,2 metros, ¿de acuerdo? Recuerda, sale en metros porque esto está en metros por segundo y él está en radianes por segundo, ¿no? Los segundos se cancelan, quedaría solamente los metros de él, que sería acá. ¿Listo? Ya está. Y ahora sí, lo tenemos. Tenemos entonces que la posición en función del tiempo es igual a 0,2, 0,2 coseno de 2t más el ángulo de fase inicial, que es 5,76, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, ahora como ya tenemos la posición en función del tiempo, ahora nos quedaría hacer su gráfica. Ya, ¿cómo se hace la gráfica de la posición en función del tiempo? Te comento. La gráfica va a ser parecida a la gráfica que está acá, porque al final de cuentas es una función armónica, no es un seno, un coseno, tienen la misma forma. Ya, pero obviamente no comienzan igual. Vamos a ver entonces cómo hacemos con la gráfica. Por lo pronto ya te mencioné que la gráfica se parece bastante. Ya, a ver, aquí está la gráfica, ¿de acuerdo? Ya. A ver, ¿qué pautas debo seguir para hacer una gráfica? Primera pauta, saber dónde empieza la gráfica, o sea, con qué valor comienza. Para eso solamente evaluamos esto para el instante 0, ¿de acuerdo? Esta cosita para el instante 0 para saber dónde comienza. A ver, vamos a hacerlo con la calculadora. Va a ser así, 0,2 multiplicado por el coseno. Recuerda que esto de acá en el instante 0 se vuelve 0. 5,76, ¿de acuerdo? Perdón, 76. Listo, ese valor de ahí ponemos aquí igual y me doy cuenta que es un valor positivo, o sea 0,173. Digamos que la gráfica estaría por acá comenzando. 0,173, ¿de acuerdo? Es el valor que hemos obtenido. Ahora, existen dos posibilidades a partir de acá. La gráfica podría ser así, comienza en este punto, que es este, y podría irse hacia arriba y luego bajar. Es una posibilidad. O la gráfica comienza en ese punto y podría irse hacia abajo y luego subir, ¿cierto? Hay esas dos posibilidades. ¿Cuál de las dos es? Muy sencillo. Solamente hay que reconocer que a partir de aquí la gráfica está creciendo. Por lo tanto, la pendiente en ese punto de la recta tangente es positiva. Matemáticamente eso implica que la derivada de la posición con respecto del tiempo en ese caso es positivo. Por eso aquí el valor de x crece. Aquí ocurre lo contrario, mira. En este punto el valor de x empieza a disminuir, ¿cierto? Es por eso que en este punto la derivada o la pendiente de la recta tangente, que es la derivada, es menor que 0. ¿Listo? O sea que solamente basta con averiguar qué le pasa a la derivada en ese punto. Ya. Pero esto de acá no corresponde a la velocidad, ¿cierto? Entonces solamente nos basta con saber el signo de la velocidad en el instante 0, en el instante inicial, acá. Y eso lo conocemos del gráfico velocidad versus tiempo. Te das cuenta que en t igual 0 la velocidad vale 0,2. Esta es la velocidad, ¿cierto? Esto de aquí, vamos a indicarlo, a ver, un ratito. Esto de acá es la velocidad en el instante 0, que es justamente lo que estoy buscando para este instante.
y en este caso, como te mencioné, es positiva. Por lo tanto, la gráfica va a ser la de acá. Si hubiese sido negativo, la gráfica sería esta. Ya, a partir de ahí entonces ya sé cómo es mi gráfica. Comienza acá, va hacia arriba y luego va a ser de esta forma la gráfica. ¿De acuerdo? Así es, de esa forma va a ser la gráfica. Y ya está. Esa es entonces la gráfica de posición versus tiempo. Recordando que en estos puntos de acá, que son los picos de la gráfica o los puntos más elevados de la gráfica, es el valor máximo de la posición, que en este caso corresponde a la amplitud, que vale 0,2. Y obviamente en la parte de abajo también corresponde al valor máximo de la amplitud, pero como es posición tiene signo negativo, menos 0,2. Y ya está. Esa es la gráfica entonces. Con eso hemos terminado en la pregunta B. Vamos ahora a continuar con las preguntas C y D. Muy bien, continuemos. A ver, dice ahora la pregunta C. Cuando el módulo de la aceleración del bloque es nulo, ¿cuánto vale la rapidez del bloque? Recordemos un poquito, ¿no? El problema que estamos resolviendo es un problema de un sistema bloque-resorte, el cual nosotros en videos anteriores hemos visto la teoría de su análisis. Si no lo recuerdas o no lo has visto, te dejo en la descripción de este video el enlace a dicho videito, ¿ya? Ya, en ese caso sabíamos nosotros que, por ejemplo, este bloque al momento de oscilar pasa por algunos puntos, digamos, especiales o característicos, ¿no? Esos puntos son, por ejemplo, la posición de equilibrio. Cuando pasa por la posición de equilibrio hay ciertas propiedades que se cumplen. Lo mismo cuando pasa por los extremos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el bloquecito cuando está en la posición x igual a? Algo le pasa, ¿cierto? En x igual más a. Y algo le pasa cuando está en x igual menos a. Tiene otra característica. Muy bien. Debemos justamente en este problema recordar eso, porque justamente la condición que nos plantea el hecho de que la aceleración es nula solamente ocurre en un punto en particular. La aceleración se vuelve nula en la posición de equilibrio, porque en la posición de equilibrio, recuerda, la suma de fuerzas es 0. Al no haber fuerza resultante, la aceleración vale 0. Eso ocurre solamente en la posición de equilibrio. Por lo tanto, ahí la aceleración es igual a 0. Como consecuencia de eso, en este momento el bloquecito deja de frenar o acelerar y alcanza su velocidad máxima. Por lo tanto, ahí ocurre, bueno, la rapidez máxima. Ya, eso es justamente lo que está preguntando. ¿Cuánto vale la rapidez del bloque en ese punto? Solamente habría que recordar dónde ocurre el hecho de que la aceleración sea 0. Eso ocurre solamente en la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, con eso entonces vamos a indicar la rapidez en ese punto, que es la rapidez máxima, y sabemos nosotros por teoría que eso es W por A. W sub 0, ¿no? Que es la frecuencia angular natural de oscilación, que vale 2. Y la amplitud, que vale 0,2. De ahí tenemos entonces la rapidez máxima que ocurre en ese punto, y eso es 0,4 metros por segundo. Esa es la respuesta a esa preguntita. Recordemos algo más, ya, para completar esto, que aquí ocurre la aceleración máxima, ¿cierto? El módulo de aceleración máxima siempre ocurre en los extremos, porque en ese punto justamente la fuerza elástica es la máxima posible, es la mayor posible. Por eso se produce la máxima aceleración. Y lo que pasa en estos extremos es que como el bloque no puede ir más lejos de este punto, más lejos de este punto, en ese momento el bloque momentáneamente está en reposo. Pero como tiene aceleración, a partir de ahí empezará a acelerar y empezará a moverse hacia la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Dependiendo si está acá o acá. Acá se mueve a la derecha y acá se mueve hacia la izquierda, hacia la posición de equilibrio. Eso pasa en esos puntos, son puntos bastante especiales que se analizan de una manera particular, digamos, por sus características especiales que tiene. ¿Listo? Ya, ahora vamos a ver entonces por aquí qué es lo que pasa en la preguntita D, que también es un poquito teórica. Dice así: si la constante del resorte se cuadruplica, ¿el módulo de la aceleración máxima aumenta, disminuye o se mantiene igual? A ver, vémoslo de la siguiente forma. Yo sé que el módulo de la aceleración máxima, por teoría, es la frecuencia angular natural al cuadrado multiplicado por la amplitud. ¿De acuerdo? Yo sé que es así. Ya. Ahora, tenemos que ver de qué forma afectaría modificar
la constante del resorte, ¿no? Como dice acá, vamos a cuadruplicarlo. Ya, ¿qué pasa si esto lo cuadruplico? ¿Cómo afecta esto? Bueno, aquí parece que no afectase, ¿no? Porque aquí no aparece la constante del resorte. Pero tienes que recordar que en un movimiento armónico simple, la frecuencia angular natural de oscilación también está relacionada justamente con la constante del resorte, que en este caso es K, y la masa del objeto, ¿de acuerdo? De esa forma. Y de aquí entonces es fácil reconocer que si esta constante del resorte aumenta, la frecuencia angular natural también aumenta, de tal forma que aquí esto de aquí cambiaría y aumentaría la aceleración máxima. Veámoslo de esa forma entonces. Supongamos que vamos a llamarle W sub 0' a la nueva frecuencia angular, la cual se genera como consecuencia de la frecuencia del aumento, en la constante del resorte, que ahora dice que se cuadruplica. O sea que ahora este resorte, su constante es 4K. Así entre M. O sea que esta cosita será, podemos aquí resolviendo, me quedaría 2 raíz cuadrada de K entre M. ¿De acuerdo? Pero raíz cuadrada de K entre M es la frecuencia angular natural inicial. Esta. O sea que la nueva frecuencia angular va a ser mayor, claro, ¿no? Porque la constante del resorte se cuadruplicó. Eso hizo que se duplique la frecuencia angular natural, ¿de acuerdo? Y ahora sí, hallamos la nueva aceleración máxima, que voy a colocarlo como prima también. Se va a calcular de la misma forma, porque igual va a depender de la frecuencia angular natural, pero obviamente de la nueva frecuencia angular natural, porque ahora va a estar oscilando con esa frecuencia angular natural, multiplicado aquí por la amplitud. Y ahí vamos reemplazando, porque esta cosita es esto, ¿no? 2W, esto de cosita, al cuadrado por la amplitud. Y esto es entonces 4 veces la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Y como te das cuenta, comparando esta nueva aceleración máxima con la anterior, ha aumentado, no se ha cuadruplicado. Por lo tanto, ha aumentado la aceleración máxima. Fijarse algo interesante, la amplitud no ha cambiado, ¿correcto? Lo que pasa es que la amplitud no se ve afectada por los cambios en la masa y en la constante del resorte. Así es, la amplitud no depende de ellos. El que depende de la masa y la constante es la frecuencia angular y también el periodo, porque recuerda que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre t. Ya, esto que les estoy informando es muy importante, porque algunas veces los profesores siempre preguntan eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el periodo cuando, por ejemplo, yo aumento la masa o aumento la constante del resorte? Bueno, el periodo se ve afectado, porque al aumentar la masa o la constante del resorte, estás modificando la frecuencia angular, como pasó acá, ¿no? Y al modificar la frecuencia angular, también modificas el periodo, ¿de acuerdo? Esa observación, ten muchísimo cuidado. Recuerda que estas preguntas son un poco teóricas. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado el problemita y también el videito. Nos vemos, teleguito. Chau, chau.